Ahí está. Bien, ahora una persona en inglés nos dice recording in process, o sea que estamos grabando. A ver, lo que usted pregunta de plano que es paralelo a dos vectores es una simplificación, es un caso más sencillo del plano que pasa por 3 puntos. ¿Por qué? Porque ya tiene dos vectores generados. Entonces, reitero, el propósito de plantear una ecuación, de cómo encontrar la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos, donde por 3 puntos apoya, ¿sí?, un plano, lo que hacemos es generar otro vector en ese plano, que podría ser este dedo, el dedo pulgar, y decir, bueno, tengo además de estos dos vectores, tengo el vector genérico P1P. Con estos dos vectores generamos el producto vectorial, ¿qué significa? Que encontramos un vector perpendicular al plano. Ese vector perpendicular al plano con el vector P1P, producto escalar igual a 0, y allí armamos el producto mixto. Con esos tres vectores, los dos vectores que pertenecen a esos 3 puntos, que podrían ser los vectores A y B, paralelos a los vectores A y B, y el vector genérico, el producto mixto de 3 vectores coplanares, es igual a 0 porque la interpretación geométrica dice justamente que si son los 3 vectores generan el producto mixto de 3 vectores, nos da el volumen del paralelepípedo, que si es 0 significa que los 3 vectores son coplanares, que los vectores son linealmente dependientes. Entonces la ecuación del plano se plantea a partir de eso, de generar 3 vectores que son P1, P2, P1, P3, P1P, los 3 vectores en el mismo plano. Su producto mixto va a dar 0. Y de allí vamos a obtener la ecuación del plano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Los planos... Profe, hay una última duda. El concepto de traza. Traza era la intersección con los planos coordenados, pero no hace falta que corten a los ejes, ¿no? A los dos ejes. No sé si me explico. Sí, no necesariamente. Lo que tenemos que tener en claro es que mínimo vamos a tener 2 trazas. Mínimo. Siempre hay 3 trazas. ¿Cuándo obtenemos 2 trazas solamente? Cuando es un plano paralelo a un plano coordenado. O sea, reitero, si nosotros tenemos, por ejemplo, sistema de ejes, nosotros planteamos un plano paralelo a uno de los ejes, por ejemplo, paralelo, a 2 ejes, paralelo al X y al Y, o sea, paralelo al plano XY. Entonces yo tengo acá una traza de perfil y acá otra traza. Estas trazas son infinitas, ¿no? O sea, son rectas infinitas. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos una sección nada más, una porción, y decimos, bueno, esto es como si fuera un pedacito del plano, del infinito plano, un plano que sería paralelo ¿a quién? Al piso, un plano paralelo al XY o al eje o al plano horizontal. Sería un techo. Podría ser el ejemplo, techo. Podría ser el techo. Bien. ¿Qué es lo que le dice yo? Le dibujé esta traza, que es la traza de perfil, T sub P, y esta traza, que es la traza vertical o traza frontal, que es la de frente. ¿Corta el eje X? No. ¿Corta el eje Y? No. Solamente corta el eje Z. Entonces en la ecuación ustedes pueden escribir Z sobre R igual a 1. Por ejemplo, ecuación segmentaria. Y tiene un solo corte. Acá en Z. Pero tiene 2 trazas. O sea, al plano de perfil lo corta acá, en forma infinita. Y al plano vertical, al del frente, lo corta acá. No puede haber un plano que tenga una sola traza. ¿Sí? No puede haber un plano que tenga una sola traza. Porque siempre va a cortar mínimamente a 2 planos coordenados. Si es paralelo a un eje, ¿se acuerdan?
¿Bien? Nosotros hacemos un plano paralelo a un eje. Por ejemplo, lo hacemos paralelo al eje X. Entonces, para que sea paralelo al eje X, una traza, ¿sí?, es así, y otra traza podría ser esta. Ahí estamos dibujando 3 trazas. Esa porción de plano, que no corta el eje X, entonces no interseca el eje X, tenemos acá Q y acá R. Yo puedo escribir la ecuación. Donde sí F intercepta, profe, en Z y en Q, ¿no? O sea, perdón, en Q y en en R. Y y en Z, Claro, bueno, también. que sería en Q y en R. Entonces tengo Y sobre Q más Z sobre R igual a 1. No hay X. ¿Por qué? Porque no lo corta el eje X. Bien. Como no lo corta el eje X, yo tengo acá una traza de perfil, tengo acá una traza vertical y acá tengo una traza horizontal. ¿Se dan cuenta que están las 3 trazas? Si lo corta, si es paralelo, o sea, lo que queríamos remarcar es, ¿qué son las trazas? Son las intersecciones del plano con los planos coordenados. Entonces yo primero les hice el más sencillo de todo, les dije, miren, a partir de la ecuación segmentaria corta acá en P, en el eje X, al punto Q en el eje Y, al punto R en el eje Z. Entonces dijimos, bueno, esto es una porción del plano. La intersección del plano con el eje y con el eje Z define, uniendo esos dos puntos, la traza vertical. O estos dos puntos P y Q, la traza horizontal. O estos dos puntos acá, la traza de perfil. ¿Qué es esta? Es infinita. Cada una de las trazas es una recta. Nosotros dibujamos un segmento nada más, que sería esa porción. ¿Dónde lo identificamos? En la ecuación segmentaria de la recta. O sea, partiendo de esta ecuación y diciendo, bueno, lo igualamos a menos d, dividimos todo por menos d, nos queda x sobre p, más y sobre q, más z sobre r, igual a 1. Y en la ecuación segmentaria, yo voy directamente, busco p, q y r, y ya tengo entonces un pedacito del plano. Busco esas intersecciones con los ejes. Uno esos puntos y obtengo las trazas, que es la intersección de un plano con otro plano, que es una recta. Ahora, el problema se suscita en el tema que les di yo y lo que siempre les va a aparecer es qué pasa cuando no puedo encontrar la ecuación segmentaria. ¿Por qué? Porque el término independiente vale 0. Entonces, cuando no hay término independiente, ustedes tienen un problema, que es que no lo pueden ver al plano, no lo entienden. Entonces, si yo les estoy diciendo que de la ecuación general tengo la segmentaria, y con la segmentaria P, Q y R, y puedo dibujar las trazas, resulta que cuando no hay ecuación segmentaria, porque la ecuación dice AX más BI más CZ igual a 0, no hay término independiente, no hay ecuación segmentaria. No existe la ecuación segmentaria. O sea que no existen los puntos P, Q y R. ¿Qué significa? ¿Que no lo puedo graficar? No. Solamente que no está esa expresión. Pero si no está la expresión, ¿no existen las trazas? No, sí, las trazas existen. Lo que pasa es que todas pasan por el origen de coordenadas. O sea, el P, el Q y el R es 0. O sea, el plano corta en el origen de coordenadas. O sea, yo tengo los 3 vectores, los 3 ejes, ¿sí? Y el plano está pasando por el origen de coordenadas. En cualquier forma, en cualquier posición, pero está pasando por el origen de coordenadas. Veamos lo siguiente. ¿Por qué sé que está pasando por el origen de coordenadas? Porque el origen de coordenadas es el punto 0, 0, 0.
Si x vale 0, y vale 0 y z vale 0, 0 por a más 0 por b más 0 por c, 0 más 0 más 0 igual a 0. Satisface, o sea, el punto 0, 0, 0 pertenece a esa ecuación. O sea que el origen pertenece al plano. O sea, el plano pasa por el origen de coordenadas. ¿Y dónde está? ¿Cómo está? Este es el problema, la visualización o el poder interpretarlo. Vamos con lo siguiente. Pongamos cualquier ecuación. Pongamos una ecuación que dice 2x menos 3y más 4z igual a 0. Este plano no tiene término independiente, no tiene el término D. Por lo tanto, no existe la ecuación segmentaria. Pero sí existen las trazas. Ahora yo les pregunto, todos los puntos que están acá, o acá, en esta traza horizontal, todos los puntos de esa traza, todos estos puntos están sobre el plano XY. Significa que Z vale 0. O sea, todos los puntos de las trazas, o sea, la traza horizontal, cualquier punto que está acá tiene una coordenada en X, una en Y, pero tiene una coordenada Z en 0. En cambio, la traza de perfil, cualquier punto de la traza de perfil tiene una coordenada en X, tiene 0 en Y y tiene una coordenada en Z. ¿Por qué? Porque está en el plano de costado, en el eje Y vale 0. Todos los puntos de ordenada 0. Entonces en el trazo vertical sería que X sería 0 directamente, ¿no? Y acá 0, Y y Z. Entonces tienen una componente vale 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo obtengo entonces yo las trazas? Hago 0 cada una de las variables. Si X es igual a 0, el eje X es perpendicular al pizarrón. Quiere decir que si X vale 0, estoy en el pizarrón. Voy a encontrar ¿qué cosa? La traza vertical. La traza frontal, la traza que está acá. Haciendo X igual a 0. O sea, esta ecuación se transforma en menos 3y más 4z igual a 0. ¿Y qué me da? La ecuación de una recta. Como esta en IZ. Nada más que esta recta pasa por el origen de coordenadas. O sea, ustedes van a, o vamos a graficar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con esto? Esto es X, esto es Y y esto es Z. Esta recta, si ustedes quieren despejen, 4z igual a 3y, z igual a 3/4 de y. Mi indicación es darle valores ahí. Si y vale 0, 3/4 por 0, 0. Z vale 0. Si y vale 0, Z vale 0, pasa por el origen de coordenadas. Y más vale que pasa por el origen de coordenadas. Ya hemos dicho que pasa por el origen de coordenadas. Si y vale 4, ¿qué significa? El 4 con el 4 simplifica y Z vale 3. Ahí está la traza. ¿Qué traza? La traza vertical de sub B. Esta sería la traza vertical. ¿Existe? Sí existe. Pasa por el origen de coordenadas. Veamos ahora qué pasa si y vale 0. Y si y vale 0 desaparece ese término. Me queda 2x más 4z igual a 0. Si quieren despejar z, va a ser igual a menos 2x. El 4 después va a pasar dividiendo. Entonces me va a simplificar y me va a quedar menos 1/2 de x. Lo dejamos ahí. Z igual menos 1/2 de x. Esta sería la traza
Si y vale 0, la traza de perfil. La traza que está en el plano de perfil, en X, Z. Por eso queda la ecuación en X y en Z. Cuando X vale 0, Z vale 0. Pero cuando X vale 2, vamos a suponer que acá está 1 y X que vale 2. El 2 con el 2 simplifica y me queda que Z vale menos 1. Entonces Z vale menos 1. X que vale 2, Z que vale menos 1. Fíjese que yo trazo una paralela a X y una paralela a Z. Se cortan en ese punto. Quiere decir que hay 2 menos 1, encontré un punto. Esta es la traza. Pasa por el origen de coordenadas. ¿Qué me queda? Me quedaría que Z valga 0. Vamos a hacerlo con ρ. ¿Qué pasa si Z vale 0? Si Z vale 0, me queda 2x igual a 3y. Paso el menos 3y para allá. Paso el 3 dividiendo. 2 tercios de x igual a y. ¿Esa quién sería? La traza vertical, ¿no? La traza horizontal de h. Cuando x vale 0, y vale 0. Pasa por el origen de coordenadas. Cuando x vale 3, se simplifica y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 2. Una paralela, y se cortan acá. Entonces, uniendo con el origen de coordenadas, esta es la otra traza. Traza horizontal. Traza vertical, y la azul era la traza de perfil. Entonces, ¿por qué es el problema? ¿Por qué uno no... Profe, ¿ahí no serían menos 2 tercios la pendiente de X? ¿O yo estoy loco? No sé si usted está loco o no, pero ¿por qué va a ser menos? Ah, no, flashé que la I era positiva. No dije nada. El menos 3i lo pasé para el otro lado como Sí, más, sí. y el 3 Sí. lo pasé dividiendo. Entonces, esto que está en el piso, que es la traza horizontal, esta es la traza que está ahí en el pizarrón, en la pared enfrente, y esta sería la traza que está en el coso del perfil. Ustedes esto no lo pueden interpretar como un plano. En cambio, acá sí, acá sí, acá sí, porque se ve una porción. Acá no veo una porción porque todas las líneas cortan el origen de coordenadas. Y este es el punto más difícil para los alumnos. Por eso yo les pedí varias veces que hagan qué cosa. Van al graficador, escriban la ecuación del plano, y una vez que lo grafica, ¿qué pasa? Ustedes lo empiezan a girar y ahí van a poder ver que el plano pasa por el origen de coordenadas. Y yo les dije, pongan como ecuación x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Estas son las ecuaciones de los planos coordenados. Si usted pone x igual a 0, me da el plano YZ. Si pone y0, me da el plano XZ. Y si pone z igual a 0, me da el plano XY. Y ahí van a observar cómo cortan a los tres planos. Pero son líneas que uno en perspectiva las ve así. Dice, pero yo quiero ver una porción de plano. Bueno, usted quiere ver una porción de plano, junte dos puntos de una traza y de otra y diga, este triangulito es una porción de ese plano. ¿Por dónde pasa? Pasa por el origen. Es como si tuviera una cuña que va hacia el origen de coordenadas. Entre la traza horizontal, entre el piso y la traza de perfil. Entonces, ¿cómo verían ustedes el piso? ¿Cómo se tienen que imaginar esa cuña? Mentalmente, en su habitación, imagínense que un vértice es el origen de coordenadas. Pónganse ustedes en su habitación, imagínense que uno de los vértices que está al costado de ustedes, busquen a su costado derecho, abajo en el piso, un vértice. Ese es el origen de coordenadas. ¿Sí? Y ahora, ese vértice sigan en diagonal por la pared hasta el vértice que hay ahí arriba en el techo. ¿Se entiende lo que dije, no? Un vértice en el piso
sigan por la diagonal de la pared hasta encontrar el otro vértice. ¿Sí? Y de la misma forma, de ese mismo vértice, ahora sigan por la otra pared hasta encontrar el otro vértice, ahí arriba. E imagínense ahora, entre los dos vértices que están arriba, una línea. Esa línea que va entre esos dos vértices, con el origen de coordenada, sería como un triángulo, como una cuña. Eso es una porción de plano. De ese plano que está puesto, como digo yo, en cuña. Entonces, yo tengo los tres ejes, X, Y, Z. ¿Sí? Me fui, como les dije recién, desde el origen a buscar un vértice acá, en el plano acostado arriba. Me fui a buscar un vértice acá arriba por la pared de enfrente. Entonces, entre esos dos vértices, ahí me quedó una cuña, un plano que va al origen de coordenadas. Esto sería una cosa de esta forma que va hacia el origen de coordenadas. ¿Qué les puedo decir? Que más allá de la imaginación, que yo me lo imagino, que yo me entiendo, pero yo no sé qué pasa por la cabeza de ustedes. Entonces, la única alternativa es ir a un graficador. Algebraicamente, si yo quiero encontrar las trazas, tengo que hacer este igual a 0, este igual a 0, o este igual a 0, como hice en cada uno de los casos. Tenga o no tenga esta D, porque si yo tengo el término D y no hago la ecuación segmentaria, pero hago esto, en cada recta va a aparecer Z igual a 3/4 de I más un número. O Z menos un medio de X más otro número, o menos otro número. Y acá, en la otra, I igual a 2/3 de X más un número. Y cuando grafiquen van a ser esas tres. Siguen siendo funciones lineales. Se puede Siguen hacer. siendo funciones, pero no pasan por el origen. Sí, eso sí. Y al no pasar por el origen se van a graficar estas tres, o estas dos, o estas tres. Y ustedes van a poder visualizarlo más fácilmente, como son estos casos. Pero acá, yo los entiendo. Yo entiendo porque a mí me pasaba lo mismo cuando era estudiante. ¿Pero dónde está el plano? El plano pasa por el origen, entonces no se puede ver eso, esto o aquello. Puedo cerrar yo estos dos puntos y decir, acá hay una porción del plano, de acá a acá otra porción, o acá a acá otra cuña, o acá. Puedo generar la que a mí se me ocurra, uniendo dos puntos de dos trazas diferentes. Y acá hay una porcioncita de plano, bueno, esa cosa que antes yo me la tenía que imaginar. Y si ustedes no la entienden de esta forma, tienen que ir sí o sí al graficador y visualizarlo en el graficador. Si no, no hay otra posibilidad. Bien. ¿Es difícil? Sí es difícil. Es complicado de interpretar en el plano, en el papel, sí es difícil de identificar cómo está puesto el plano. Si el plano en mi sistema de ejes se ve acá o se ve desde atrás o del costado, no tiene forma, no tiene principio ni fin. No podemos ir adelante, atrás, arriba. Profe, la complicidad se estaría dando por un tema de dimensiones, ¿no? ¿La qué? La complicidad se estaría dando por un tema de dimensiones, ¿no? No, porque complicidad significa ser cómplice. Perdón, que se complica. Complejidad. Complejidad. Claro. Que se complica. La complejidad se da por una cuestión de dimensiones. No, por una cuestión de que no se lo puede graficar, o sea, que a todos nos cuesta interpretar el espacio dibujado en el plano. ¿Sí? Cuando usted dice una cuestión de dimensiones, nosotros tenemos una sola dimensión, o sea, no una sola. Trabajamos estas tres dimensiones que son en un eje, en un plano o en el espacio. Bueno, el problema es tratar de representar lo que está en el espacio, representarlo en el plano. Que ya se los dije el primer día de clase. Vayan buscando un graficador porque se les va a complicar mucho interpretar el espacio. Esto no es nada lo que hacemos nosotros a lo que desarrolla alguien que tiene que poner una palanca de cambio en un auto
y tiene que hacer todo el seguimiento para lograr que un engranaje salga y entre otro engranaje. La biela manivela con todo el sistema del motor, una bicicleta, cualquier cosa. Piensen solamente en el sistema de palancas que tiene una ventana que ustedes van a abrir, una ventana estas que hay en la escuela, ¿sí? En la universidad, que ustedes vieron que está articulado, son 3 o 4 segmentos articulados que uno tira y se abre la ventana. Y eso solamente es una cuestión bastante compleja de resolver. Uno la ve y está muy fácil, va y la copia, pero yo les pediría que la diseñen ustedes, que diseñen el cuadro de una bicicleta, nada más para que sepamos dónde colocar los parantes donde van las ruedas, los ejes de las ruedas y todo eso. La horquilla y todo lo demás. No es tan fácil. Uno ya lo ve construido y le parece bárbaro, le parece fácil. Ahora traten de hacerlo ustedes. Y hay una, además de la cuestión geométrica, que no se lo imagina, hay una cuestión después de física, de darle la resistencia suficiente para que ese cuadro pueda soportar el peso y estar en equilibrio para que una persona pueda manejarlo. O sea que no es cualquier cuadro, no es cualquier medida, sino que eso guarda toda una relación. Pero les vuelvo a reiterar, todo lo que está en el espacio, cuando yo lo tengo que volcar en el plano, se me hace muy, muy difícil visualizarlo. No a todo el mundo, hay gente que lo entiende, que lo interpreta, hay gente que tiene una capacidad gráfica mejor que otras, hay chicos que son muy inteligentes, resuelven muchísimas ecuaciones, uno les enseña y hacen maravillas con el cálculo, pero cuando uno da la parte de geometría no la entiende. O no entienden la parte física, o no entienden la parte química. No todos son iluminados en esto de la interpretación geométrica. Y aquellos que tienen esa particularidad, aquellos que son muy buenos interpretando el espacio, hay una materia que se llama geometría del espacio, geometría descriptiva, son muy buenos diseñadores de autos, aviones, barcos, de cosas que se hacen en el espacio, no solamente eso, sino cosas mucho más aerodinámicas. Si ustedes les preguntan a sus padres y abuelos, por decirles una cosa muy sencilla, cómo era el lavarropa, la heladera, y antes era todo cuadradito, era todo rectangular, y hoy no, hoy empezaron a salir las heladeras con diferentes formas, no tan cuadradas. Antes la manija era una manija como de puerta, después le empezaron a hacer inventos y la aerodinámica, el diseño ha permitido construir cosas mucho más bonitas. Los vehículos, los primeros autos, ¿cómo eran? Los Forte, o los primeros vehículos, y eran bien cuadrados. Y después, bueno, como una cosa rara salió el famoso escarabajo, ¿no? Con esa forma curva, se copiaron muchos vehículos, así como el Fiat o el Citroën, y o eran cuadrados o tenían una sola cosa redonda, como el Fitito, el escarabajo o el Citroën. O como el Carmen Gia también, profe. Claro, y después empezaron a aparecer diseños, imaginación de determinados personajes, ingenieros, y empezaron a hacer desarrollos de cuerpos con otra aerodinámica, con otro diseño, y no solamente en los vehículos, en las motos, en los autos, en las camionetas, en la heladera, en los lavarropas. Entonces, en las viviendas, los arquitectos, no, nosotros pensamos siempre, como ingenieros, siempre nos dicen, ustedes son ingenieros, todos cuadraditos. Entonces pensamos una casa con 3 o 4 habitaciones, el baño, todo en una sola, en un solo nivel, y después viene un arquitecto, no, en el living podría estar en otro nivel, y hacemos diferentes niveles, y hacemos una pared curva en vez de una pared recta, y en el medio le ponemos una columna, y la cocina ya no es la cocina tradicional, hacemos una cocina con una isla en el medio, con los cables que salen de ahí, el gas que sale de allá, todo muy bonito, o con una imagen muy diferente a la que teníamos nosotros. Y a nosotros los ingenieros se nos viene la complicación de
darle el gusto a ese ingeniero para que todo pueda estar equilibrado, ¿sí? Y donde todo sirva o todo sea funcional. Los estadios de fútbol, los estadios, todas las estructuras que se ven hoy en día, con una arquitectura muy bonita, muy agradable a la vista, diferente de lo de esto que les decía yo, de ver algo cuadrado, y donde en la historia de la arquitectura, aquellos que estudian arquitectura y todo lo demás, fíjense que donde se ha puesto mayor énfasis en estructuras complicadas para realizar en las iglesias, las catedrales, las iglesias en todo el mundo han tenido, o son las primeras, de diseño arquitectónico muy diferente al resto de las viviendas que se usaban o de diferentes cosas que se podían resolver. Y aquel que tenía mucho plata y podía construir su castillo, también tenía, ustedes conocen o han visto películas o conocen algo de historia, y saben que ahí hay estructuras muy importantes que tienen que ver con el poder económico que tenía la iglesia y que podía construir tremendas catedrales, basílicas, iglesias, como le llamen, o los feudos o aquellos señores millonarios que se hacían tremendas construcciones. Hasta la fecha también, hoy en día, hace falta mucha plata para hacer las estructuras, como por ejemplo las torres en las estructuras que han hecho en Dubái, en Abu Dhabi, en muchos lugares donde hay muchos petroleros árabes con mucha plata. O el supuesto estadio desmontable que están por hacer ahora para el 2022 en Qatar, justamente. Eso, yo he visto algunos estadios con techos corredizos, bueno, las estructuras que han creado en Wimbledon, en Francia, donde se juega el otro que Roland Garros, los yanquis, bueno, los japoneses, los chinos y ahora los turcos hacen obras realmente impresionantes, ¿sí? En tamaño, en versatilidad, en equilibrio y en belleza sobre todo, ¿no? Belleza en la imagen agradable. Alguno que ha ido a Córdoba en los últimos tiempos ha visto el puente que han hecho, que evita todo el camino del dique San Roque, de ir bordeando todo el dique. Ahora uno se desvía de Viale, cruza el puente y ya sale en la autopista que va directamente a Córdoba. Y se ahorra muchísimo tiempo. Se han ahorrado muchísimos accidentes, pero además de eso, la estructura, lo impresionante, ¿no? Para nosotros, los riojanos, ver una estructura de esas características. Entonces, ni hablemos de lo que le han hecho los árabes, los que están allí cerca de Qatar, Abu Dhabi, Dubái, no sé qué otras ciudades. En China pasa lo mismo, en Japón pasa lo mismo. Bueno, nos fuimos de tema. Lo que yo les quería significar es, hay gente que tiene particularmente esta virtud de poder imaginarse algo en el espacio y poder traducirlo al plano, o del plano imaginárselo en el espacio. No es fácil, no es nada fácil. Bien, volviendo al tema, arrancamos diciendo, bueno, no interpretamos cómo son las trazas, algebraicamente hacemos x igual a 0, y igual a 0, y después z igual a 0, y con eso vamos a encontrar las ecuaciones. Las graficamos y ahí tenemos las trazas. Ahora vamos a seguir viendo. Tenemos para rato todavía. Entonces vamos a escribir posiciones relativas de dos planos. ¿Sí? Posiciones relativas de dos planos. Vamos a borrar acá, vamos a levantar un poquito la cámara.
Bien. Por empezar, vamos a plantear, ¿no es cierto?, que los planos, obviamente, los vamos a llamar pi sub 1, con ecuación A1x más B1y más C1z más D sub 1 igual a 0. De la misma forma va a haber un plano pi sub 2 que se van a diferenciar en los coeficientes A, B y C y D, y ahí tenemos dos planos, pi 1 y pi 2. ¿Qué posiciones relativas podemos encontrar entre dos planos? La más fácil de todas es que el plano pi sub 1 sea paralelo al plano pi sub 2. Entonces, ¿qué significa que son paralelos? ¿Cómo me doy cuenta, dadas dos ecuaciones, que los planos son paralelos? Bueno, ¿qué es lo que define en cada ecuación cada plano? Algo muy sencillo que nosotros llamamos n sub 1, vector normal, que tiene componentes a sub 1, b sub 1 y c1. El plano tiene su vector normal, a, b y c son las componentes de un vector normal. El vector n2 tendrá componentes a, n, a, b y c sub 2. Bien, esos planos, esos vectores, perdón, son perpendiculares al vector, al plano. La palma de mi mano es un plano pi sub 1, este es el vector n1. ¿Cómo es? Perpendicular, o sea, forman 90 grados con esto. ¿Cómo es el otro? El otro es otro plano con su vector normal. Si dos planos son paralelos, si mis dos palmas son paralelas, ¿qué pasa con los vectores normales? También son paralelos. Lo pongan en la posición que los pongan. Si tengo dos planos paralelos, sus vectores normales son paralelos. Piensen, el techo y el piso son vectores, son planos paralelos. Y están bien construidos. El piso es horizontal y el techo también. Entonces un vector perpendicular al techo sería su vector normal. Un vector perpendicular al piso sería su vector normal. ¿Cómo tienen que ser esos dos vectores? Paralelos. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, si yo quiero saber si un plano es paralelo a otro, ¿qué debe pasar? Y debe pasar que el vector normal de un plano tiene que ser paralelo al vector normal del otro plano. Listo. ¿Con qué consecuencias? Y con que A1 son dos vectores paralelos, A1 sobre A2, tiene que ser igual a B1 sobre B2 y tiene que ser igual a C1 sobre C2. Condición de paralelismo de vectores para que dos planos sean paralelos. Además, si le agregamos que D1 sobre D2 también es igual y hay proporcionalidad, entonces con este agregado, pi sub 1 también, además de ser paralelo, ¿cómo es? Coincidente con pi sub 2. O sea, esta condición es para que los planos sean coincidentes. Porque dos planos coincidentes son paralelos. Pero es un caso particular de los infinitos planos paralelos. Si coinciden, son el mismo plano. Por ahí no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque la expresión hace que los números sean diferentes, pero multiplicados por una constante, un plano se transforma en el otro, entonces en definitiva es el mismo plano. Si son paralelos es muy fácil determinar. Si son perpendiculares también. O sea, punto B, pi sub 1 es perpendicular a pi sub 2. Entonces, ¿qué implica? Bueno, que los vectores normales también son perpendiculares. Si yo tengo dos planos perpendiculares, sus vectores normales también son perpendiculares. ¿Se entiende eso, no es cierto? O sea, tiene que haber perpendicularidad. De nuevo, el techo tiene un vector acá, este pizarrón tiene un vector acá, estos dos vectores, ¿cómo son? Perpendiculares. Entonces, N1 tiene que ser perpendicular a N sub 2. Para que dos vectores sean perpendiculares, ¿qué ocurre? Que N1 por N2, producto escalar, tiene que ser igual a 0. Eso, tomado con la expresión de los vectores, sería que A sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por B sub 2 más C1 por C sub 2
me tiene que dar 0. Es obvio, por ejemplo, que si todas las componentes de los dos planos, todas las componentes de los dos planos, son todos positivos, o todas las componentes son negativas, nunca va a dar 0 esto, porque del 0 tiene que haber algo positivo con algo negativo para que se cancele. Bien. Paralelos o perpendiculares, y en el caso que sean paralelos, como caso particular, podrían ser coincidentes los planos. Y si no, son paralelos o perpendiculares, entonces son son oblicuos. Si no son paralelos y no son perpendiculares, forman algún determinado ángulo. Entonces en ese caso aparece la intersección de dos planos. ¿Y qué pasa con la intersección de dos planos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a determinar? Si bien ahora lo vamos a hacer gráficamente, después de cuando terminemos esta unidad y sigamos con la siguiente unidad, vamos a ver que si yo tengo dos planos se cortan en una recta. O sea que si no son paralelos, no se cortan. ¿Sí? Si son coincidentes, son en el mismo plano, se cortan en todos sus puntos. Si son perpendiculares, se cortan en una recta, pero no necesariamente tienen que ser perpendiculares. Si son oblicuos, también se cortan en una recta. Entonces nosotros podemos decir que si yo tengo el plano π1, intersección el plano π2, puede ser igual a vacío. ¿Cuándo son igual a vacío? Y eso implica que si la intersección es vacío, no hay intersección entre los dos, entonces son paralelos. El plano π1 es paralelo a π2. ¿Por qué? Porque la intersección es vacío. Si π1 o π2 en la intersección me da un plano, entonces significa que es el mismo plano. O sea, si dos planos se cortan y el resultado de ese corte son un plano, es el mismo plano. O sea que los dos planos, además de paralelos, serían coincidentes. Pero si la intersección de π1 o π2 es una recta, y el otro caso que π1 y π2 intersecados me den una recta. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en ese caso? Como no vemos todavía la ecuación de una recta en el espacio, solamente podemos graficar e interpretar que esa recta existe. Este va a ser nuestro trabajo. La intersección de dos rectas en el plano me da un punto, pero la intersección de dos planos me da una recta. Ahora, esa recta no está en el plano, sino que está en el espacio. Entonces, al tener dos planos en el espacio y tener esa intersección entre esos dos planos, yo lo que puedo hacer es graficarla y mostrarles cómo es la intersección. Después, en la próxima unidad, la semana que viene, vamos a desarrollar cómo sería la ecuación de esa recta en el espacio. Entonces podemos tomar un ejemplo, el que a ustedes se les ocurra. Si nosotros tenemos los planos π1 y π2, entonces decimos el plano π1 tiene ecuación x más 2y menos 3z menos 1 igual a 0, por ejemplo, y otro plano π2 con x menos 3y más 4z menos 2 igual a 0. Entonces digo, bueno, ¿estos dos planos son paralelos? No. Porque tengo 1 sobre 1, 2 sobre menos 3 sobre 4, no coinciden, como habíamos dicho,
que había proporcionalidad, porque los dos vectores son paralelos cuando hay proporcionalidad en sus componentes. No hay forma, esto da positivo, esto da negativo, esto da negativo. ¿Son perpendiculares? Y bueno, 1 por 1, 1. 2 por menos 3, menos 6. Menos 3 por 4, menos 2. Menos 6, menos 12, menos 18. Más 1, menos 17. ¿Da 0 el producto escalar? No. El producto de esta componente A1 por A2, más B1 por B2, más C1 por C2, no da 0. No son ni paralelos, no son perpendiculares, pero si no son paralelos se cortan. ¿En qué se cortan? En una recta. Bueno, ¿cómo encontramos la recta esa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir para cada plano su ecuación segmentaria. X más 2y menos 3z igual a 1. Ya está, este menos 1 pasa para allá, ya está igualado a 1. Ahora faltaría que escribamos este 2 como denominador del denominador, como un medio. Pongo más, siempre se pone más, z, y este menos 3 lo paso abajo como menos 1/3. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho allí? Hemos pasado el 2 y el menos 3 como denominador del denominador. Esto igualado a 1, este x naturalmente tiene denominador 1, entonces en 1, en un medio y en menos 1/3 tenemos p, q y r, que eran la ecuación segmentaria del plano pi1. Hacemos lo mismo con la ecuación segmentaria del plano pi sub 2. Entonces para pi sub 2 igualamos a ¿cuánto? A 2 y dividimos todo por 2. Entonces pi sub 2 va a ser x dividido en 2 más y, el menos 3 va a pasar abajo como menos 2/3. Perdón. ¿Está bien lo que dice? Sí. Y el z, acá, como estoy dividiendo por 2, el 4 va a quedar 2/4, o sea, un medio simplificado. Y esto va a quedar igualado a 1. Esta es la ecuación entonces que corta en 2, en menos 2/3 y en un medio. O sea, la ecuación segmentaria del plano pi sub 1, la intersección con los ejes x, y z. Y lo mismo para este. ¿Por qué? Porque hemos trasladado, hemos pasado el menos 2 como más 2 y dividimos todo por 2. Bien. Vamos a graficarlo, a ver qué es lo que sale de esto. Entonces, si nosotros graficamos nuestros ejes X, Y y Z, y tomamos entonces una unidad en Z, y obviamente como esta es la escala reducida, acá tomamos 2 unidades. Entonces esto es 1, 1 y 2. En X corta en 1, en este punto. En Y corta en un medio, justo a la mitad. Y en Z corta en menos 1/3. O sea que si yo tengo una unidad hacia abajo, menos 1, dividimos esto en 3 partes. Acá tenemos menos 1/3. Entonces, este segmento, con este segmento, con este segmento, son la porcioncita de ¿quién? De un triángulo, ¿m? Que pertenece al plano pi1. En cambio, en el otro, sería en X que corta en 2, en Y que corta en menos 2/3. Quiere decir, si yo tengo una unidad hacia allá, esto es menos 1, y yo tengo que hacer menos 2/3, ¿ya? 1/3, 2/3, este punto es menos 2/3. Y en Z que vale un medio. Entonces yo tengo que unir este con este, con este y con este. Obviamente, esos tres planos, esos dos planos, están representados por este triangulito, que sería pi sub 2, y este triangulito que sería pi sub 3. No vayan a esperar que se corten esos dos triangulitos. Puede ser que se corten,
pero no lo puedo visualizar, no lo puedo ver. Lo que ustedes tienen que interpretar ahora es, si los dos planos se cortan, y la palma de mi mano es un plano y la otra palma es otro plano. Si se cortan, las trazas de los planos coinciden con las trazas de la recta. O sea, ¿qué son las trazas de la recta? La recta va a cortar el pizarrón, va a cortar el piso, va a cortar el plano de costado. Entonces también va a tener trazas, pero van a ser puntos. En cambio, estas son trazas de los planos. Las trazas de los planos generan las trazas de la recta. Las trazas homólogas, obviamente. Si yo voy a que tengo un plano que se corta con otro plano, los dos planos van a ir hasta el pizarrón y van a dejar sus trazas allí. Y ahí en la intersección está la recta, o sea que la traza de la recta es también la intersección de las trazas de los planos. Este que está en Y y en Z es la traza vertical. El que está entre Y y X es la traza horizontal. Y el que está entre X y Z es la traza de perfil. De la misma forma, acá entre el Y y el Z está la traza vertical, entre el X y el Y está la traza horizontal, y acá entre el X y el Z está la traza de perfil. Entonces fíjense, la traza de perfil se corta con la traza de perfil, ¿dónde? Acá. En ese punto. La traza horizontal de uno está acá y la traza horizontal del otro está acá. Esas dos trazas horizontales se cortan ¿dónde? En este punto. Ahí tengo la traza horizontal, acá tenía la traza horizontal, se cortan allí. ¿Qué me quedaría? ¿Puede volver a repetir dónde se corta? Usted ve que entre X e Y tengo la traza horizontal, que es esta línea. ¿Sí? Entre el X y el Y tengo la otra traza horizontal, que es esta que está acá. Si usted observa, las dos trazas horizontales se cortan en este punto. Allí está la traza horizontal de la recta. En cambio, la traza de perfil que yo marqué acá, con la traza de perfil que está acá, estas se cortan acá. Esta es la traza de perfil de la recta. ¿Qué me faltaría juntar? Las trazas verticales. Entonces, una traza vertical va para allá abajo y sigue, obviamente, y la otra traza vertical va hacia allá. ¿Dónde se van a cortar? Y estos continúan y se van a cortar allá abajo. Pero va a coincidir ¿con quién? Va a coincidir con la traza. O sea, allá va a estar la traza, es la traza vertical. ¿A dónde? Donde se junte esta línea con esta línea, allá abajo. No lo podemos visualizar, cae fuera de los límites del dibujo. Pero va hacia allá. Y hacia allá va dirigida aquí, la recta, que unimos acá mediante las trazas, fíjense. Y la recta pasa por las dos trazas. ¿Y dónde va a ir a parar? Y donde se junten estas otras dos rectas. Obviamente no está bien trazado, pero donde van a parar estas dos trazas con esta línea roja, coinciden que las tres trazas están en la misma línea. Esta es la recta. ¿Cómo se obtiene la recta gráficamente? Como intersección de las trazas de los planos. La traza horizontal con la traza horizontal
Acá he puesto T sub H, que es T sub H acá y T sub H acá. Las dos se cortan en ese punto. Profe, Esta de perfil con esta de perfil. Con que tengan dos trazas, la tercera no coincide, no importa porque se va de los límites del dibujo, pero si ustedes ya tienen dos trazas de la recta, ya tienen la recta. Esta es la recta en el espacio. ¿Cómo lo van a ver? Y no hay otra posibilidad que graficarlo en un 3D, girarlo y ver que realmente es así. Sí, le escucho. yo tenía una duda que no es tan relacionada al tema, un poco nomás. Era si se podía tener una porción de plano, pero que no esté, que las trazas no estén adheridas a los límites de los planos, como en X y Z. No sé si me entendió cómo quiero explicar. No, no le entendí. Usted... Es como si tuviéramos el eje X y Z, ¿verdad? Sí. Y en el medio hay un plano que toma una porción de plano, pero las trazas no están adheridas a los límites, sino a puntos que están dentro del plano. Dejarían de ser trazas si no están unidas a los límites de X y Z. A ver, vamos por partes. Las trazas existen siempre. Las trazas existen siempre. Mínimo dos trazas. Ahora, si usted elige una porción de plano, un rectángulo o un triángulo que está en un plano, puede ser que esos tres puntos generen un triángulo y usted no lo vea o no lo identifique porque las trazas están fuera de los límites del dibujo. Pero no significa que no exista, que no lo pueda graficar, que no lo pueda interpretar. O sea, de la misma forma que este triangulito azul con el triangulito negro no tienen nada que ver. Uno gráficamente uno los mira y dice, una cosa no tiene que ver con el otro. Pero resulta que usted tiene un triangulito acá, que podría ser este que está acá adentro, que pertenece a un plano, y después el otro plano está en otra escuadra, con otro triangulito, que representan las trazas, pero los planos son infinitos. En su desarrollo en algún lado se cortan, y allí aparece la intersección de esos dos planos como una recta. De nuevo, según lo que usted dice o lo que trato de entenderle o interpretarle qué es lo que quiere preguntar. Si hay término independiente, existen las intersecciones con los ejes, entonces esas intersecciones definen un segmento de traza, pero la traza es infinita, es una recta. Un plano es infinito, por lo tanto, si un plano corta el plano coordenado, X, Y, esa línea es infinita, no termina nunca. Nosotros simbolizamos un segmento de esa traza infinita, con esos dos puntos P y Q. Pero la recta es infinita. Si nosotros no representamos el plano mediante esas porciones de recta, que les llamamos trazas, nosotros lo podemos representar mediante cualquier otra figura. O sea, si yo le doy 3 puntos, como les di en la clase pasada, en el video que vieron ustedes, plano que pasa por 3 puntos, y ustedes esos 3 puntos los unen y tienen un triangulito, pero cuando encuentran la ecuación del plano, y con la ecuación del plano encuentran la segmentaria y grafican, el dibujo de las trazas da otro triángulo que no son los 3 triángulos, que no es el triángulo de los 3 puntos que yo les di como idea original, como plano que pasa por esos 3 puntos. Entonces, esto es infinito y ustedes pueden imaginarse, pueden graficar, pueden representar muchísimas figuras en ese plano. Y las trazas son rectas de las cuales yo puedo ver una porción. Como en este caso, estas porciones que siempre las vemos como unión de puntos en los ejes,
porque eso es lo que nos permite la ecuación segmentaria. Pero bien podría alguien decir, bueno, sin llegar a estos dos puntos, yo podría decir que acá en esta parte, entre este punto y este segmento también es la traza, porque está en la misma línea. O sea que, como la traza es una recta y la recta es infinita, nosotros podemos visualizar cualquier porción o cualquier segmento, nada más que tenemos que justificar que realmente es una traza. Y la justificación pasa por la ecuación segmentaria de poder encontrar los puntos P, Q y R. Si no, no hay forma si nos cuesta visualizar el espacio en el plano, mucho menos si los puntos no están donde están los ejes. Si están en otro lado, cuesta entender o creer, como yo les quiero hacer creer que este triángulo que pertenece al plano π2 con este triángulo que pertenece al plano π1, en realidad en el espacio se cortan. ¿Y dónde se cortan? Y definiendo esa recta roja. Cualquiera que vea el dibujo no va a tener, ni se le va a pasar por la mente decir que esta línea roja es la intersección de esto azul con esto negro, porque no tiene razón de ser. Para alguien que viene de afuera, alguien que recién se conectó, mira el dibujo y dice, ahí dice recta. ¿Qué recta? Bueno, la recta es intersección de esos dos planos. Nada más que nosotros representamos una porción de planos. Representamos segmentos, representamos puntos que nosotros queremos representar, de los infinitos puntos que hay. No sé si lo mareé o le aclaré la duda. En este caso, por ejemplo, la recta no atraviesa la porción que nosotros tomamos del plano pi1. No la Nada puede más. atravesar. No, es que no la puede atravesar la recta. La recta forma parte de cada plano, Bueno, no sí. de esa porción. No es que este pedacito que usted ve acá entre estas dos líneas, entre estos dos puntos, está en el plano del azul, pero también está en el plano del negro. Sí, o sea, no atraviesa la porción que nosotros tomamos, pero sí lo atraviesa el plano, o está, mejor dicho, está en el plano. Está en el plano. Claro. ¿Por qué está en el plano? Porque la traza es una recta que pertenece a quién, a un plano y al otro plano, al mismo tiempo, por eso es intersección de los dos. Vamos, no lo atraviesa ninguno de los dos planos. Están contenidas en ese plano. ¿Estamos de acuerdo? Bien, además... Profe, esa intersección no se puede dar en un punto, o sea, que no sea una recta, sino un punto. No, imposible. Si dos planos se cortan infinitamente en una recta, no se pueden cortar en un punto. No existe esa idea. Tres planos se pueden cortar en un punto. El techo, una pared y la otra pared tienen un solo punto en común, que es un punto tripartito. El vértice. Pero dos planos no se pueden cortar en un punto, nunca. Si se cortan en infinitos puntos de una recta. ¿Estamos? Bien. Hablando de la intersección que yo les enseñé a graficar, la semana que viene, cuando empecemos con recta, van a poder ustedes entonces ya tener la ecuación de la recta, de esos dos planos genera una recta. Y esa recta tiene una ecuación, vamos a verla la semana que viene. Para eso vamos a tener que tener un poquito de paciencia. Pero los dos planos que hemos dicho nosotros que podían ser paralelos o perpendiculares también pueden formar otro ángulo cualquiera. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Muy sencillo, porque sería ángulo diedro, se llaman, ¿sí? Ángulos diedros, ángulos o ángulo. Está muy feo. Ángulo diedro. El ángulo diedro formado por dos planos, como entenderán ustedes, pues tienen un plano así y otro plano así, por ejemplo. En realidad, el plano π1 y el plano π2
se cortan en una recta. Esta recta es infinita y los planos son infinitos. Yo solamente estoy marcando una porción de plano. Eso es lo que le estaba por preguntar, pero supongamos que nosotros tenemos un plano XY y un plano XZ. La línea, o la recta, que es la intersección entre esos dos puntos, sería la recta del eje cartesiano X. Claro. Así sería. Sí, señor. Ahora me queda más claro. Ahora, la recta que es intersección de dos planos, los planos forman un ángulo. Ese se llama ángulo diedro. Di viene de dos, entre dos caras. Por eso los cuerpos en el espacio regulares le llamamos hexaedro, tetraedro, icosaedro, dodecaedro. Diedro es ángulo entre planos. Porque un ángulo diedro no es lo mismo que un ángulo plano, que es el que venimos viendo nosotros, formado por dos segmentos. Ese ángulo, alfa, le llamemos alfa, ¿cómo lo vamos a calcular? Y en función de que los planos, π1 y π2, tienen a su vez, ¿qué cosa? Sus vectores normales. O sea, el plano π1 tiene un vector normal L1, y el plano π2 tiene su vector normal π2. Su vector normal n2. Entonces, el ángulo alfa que forman los planos es igual al ángulo que forma ¿quién? Sus vectores. En este caso sería este y este. Entonces, entre la dirección de un vector y la dirección del otro vector, formamos el mismo ángulo alfa. Entonces, un poco sintetizando, tengo la palma de mi mano, es un plano con su vector normal y el otro plano con su vector normal. Forman un ángulo, entonces los vectores forman también el mismo ángulo. Si yo cambio de dirección los planos, cambian de dirección los ángulos. Entonces, el ángulo entre los vectores es igual al ángulo entre los planos. O sea que este ángulo alfa de π1, π2 es igual al ángulo alfa entre n1 y n2. Los ángulos son iguales. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Y bueno, el ángulo alfa se calcula como el arco coseno de que el producto escalar n1 por n2 dividido en quién, el módulo de n1 por n2. Esto ya los recontra saben y los recontra conocen porque es ángulo entre vectores. Entonces el ángulo entre planos es igual al ángulo entre sus vectores normales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Vamos a... Esto lo van a aplicar directamente, ¿no? En algún ejercicio donde les pidan una cosa u otra. Bueno. Vamos a sacarle una foto. Me estoy enterando que les van a tomar parcial de química el día 12 de junio. O sea que el sábado 5 de junio... Profe, la novedad nos la está dando usted porque nosotros no sabíamos la fecha del parcial, solamente sabíamos que dentro de poco íbamos a rendir. Bueno, le estoy dando la buena noticia. Porque ustedes, nosotros nos comunicamos para que no se les junten los exámenes. Entonces, por ejemplo, nosotros propusimos el de álgebra el 5 de junio, el sábado siguiente rinden física, y creo que el miércoles rinden 9 de junio, análisis. Sí. O sea que ya tienen el miércoles, el sábado álgebra, el miércoles siguiente análisis y el sábado siguiente química. Y después va a venir otro parcial u otro recuperatorio.
y así sucesivamente. Profe, disculpe, recuperatorio de física. ¿Cómo? Recuperatorio de física. Todavía no pusimos la fecha. Perfecto, profe, gracias. Profe, este tema de plano no entraba, ¿no?, en el parcial del 5, ¿no? No, no, porque no van a llegar con la práctica. ¿Qué unidad, hasta qué unidad rendimos, profe? 2 unidades nada más. Solo hasta recta, digamos, cuando vimos distancia de Claro, un punto a una recta. lo último. Vectores y recta en el plano. Bien. Vamos a ver distancia de un punto a un plano. De la misma forma que vimos distancia de un punto a una recta, también vamos a ver distancia de un punto a un plano. ¿Cuál es la fórmula que necesitamos para calcular eso? Nosotros vamos a tener un plano determinado, un plano pi, de tal forma que ese plano pi va a estar definido mediante un vector normal a él, o sea, un vector perpendicular, un vector normal n. De tal forma que el vector n tiene las componentes que ya conocemos. A, B y C son las componentes del vector n. Y obviamente nosotros necesitamos un punto P1 de coordenadas x1, y1 y z1. Quiero saber la distancia que hay del punto P1 al plano pi. ¿Cómo medimos esa distancia? No los escucho. Y tenemos que hacer un vector que sea perpendicular al plano. Bien, necesitamos medirlo sobre una dirección perpendicular al plano. Si yo quiero medir la distancia que hay desde este punto, el capuchón sería un punto, y yo quiero medir la distancia al pizarrón, y va a haber infinitas distancias. Si lo mido para arriba, para allá, para acá, ¿cuál es la distancia que tengo que medir? La más ¿A qué corta. punto del pizarrón? La menor distancia. ¿Y cuál es la menor distancia? Buscando una perpendicular. O sea, tengo que buscar un segmento que sea perpendicular al pizarrón, que forme 90 grados. Así yo puedo en ese segmento medir esa distancia. Como lo hicimos en la recta. Porque en la recta, ¿qué dijimos? Que tenemos un punto y yo digo, bueno, ¿qué distancia hay del punto a la recta? Bueno, la recta tiene infinitos puntos. Entonces yo buscaba una escuadra, ¿para qué? Para encontrar la perpendicular, en este caso, ponemos una escuadra de tal forma que midamos un segmento perpendicular a la recta. Y ahí medíamos la distancia. Acá tenemos que hacer lo mismo, tiene que ser perpendicular. Y acá tenemos la ventaja de que ya tenemos un vector normal al plano. Quiere decir que tengo el vector y como yo tengo que calcular la distancia de un punto al plano, lo tengo que hacer mediante un segmento perpendicular al plano. Y si es perpendicular al plano, es paralelo al vector normal. Quiere decir que
la distancia del punto tiene que medirse en un segmento paralelo al vector normal. Entonces, acá está. Esta es la distancia que quiero medir, desde P1 hasta Q. Q pertenece al plano. Entonces, buscamos la intersección del vector normal que salió de acá, del origen, ¿sí? Y se cortó con el plano acá. Este punto le vamos a llamar P sub 0. Pertenece al plano. Entonces, si yo genero el vector P0, P1, y lo proyecto en la dirección de n, este punto va a ir a parar acá, este punto va a parar acá, entonces este segmento va a ser la distancia que yo quiero medir. O sea que la distancia P1Q, la distancia D es el segmento P1Q. Pero este segmento es la proyección de ¿quién? De este vector en la dirección del vector n. Entonces allí también vamos a estar midiendo la distancia. ¿Qué tenemos que hacer? Decir que esta distancia es la proyección del vector P sub 0, P sub 1, sobre la dirección del vector normal, que es perpendicular al plano pi. Y ahí se acabó el problema. O mejor dicho, ahí empieza el desarrollo para encontrar la fórmula. Porque nosotros ya sabemos calcular la proyección de un vector sobre otro. ¿Haciendo qué cosa? El producto escalar n por P0, P1 sobre el módulo de n. Producto escalar dividido en el módulo donde se proyecta. ¿Dónde proyectamos? En el vector n. Entonces esa distancia que se va a medir acá es este vector proyectado sobre el vector n. Ese punto P sub 0 no necesariamente es el que está acá en la dirección de n. Ese punto P sub 0 es cualquier punto del plano que puesto al P1 va a estar proyectado en el vector normal y no va a dar la misma distancia. No necesariamente tiene que ser este punto. Bien, desarrollemos cómo hacemos n por P0, P1. P1 tiene estas componentes. Obviamente que P0, ¿qué componentes tiene? Bueno, X0, Y0 y Z0. Por lo tanto, el vector n tiene componentes A, B y C. Entonces el producto de n por P0, P1 va a ser igual al vector ABC por P0, P1. O sea, X1 menos X0. Y1 menos Y0, Z1 menos Z0. Esto va a ser el producto escalar. ¿Cómo se hace? Sumatoria del producto de las componentes homólogas. Entonces hacemos A por X1 menos X0, más B por X1 menos X0, más C por Z. Estamos haciendo cualquier cosa. Y1 menos Y0 y C por Z1 menos Z0. Aplicamos la propiedad distributiva. Entonces vamos a tener A por X1 más B por Y1. Yo lo acomodo de esta forma, ahora les explico por qué. Más C por Z1. Más, y ahora tenemos A por X0 pero negativo, menos AX0. Acá tenemos menos BI0. Y después tenemos menos C por Z0. ¿Por qué lo acomodo a estos términos acá? Porque eso que está ahí sería reemplazar las coordenadas del punto P sub 0, porque yo les he dicho que P sub 0 pertenece al plano pi. Por lo tanto, satisface su ecuación. Si yo lo reemplazo, significa que A por X0 más B por Y0 más C por Z0 más D a que es igual. Igual a 0, porque yo lo reemplazo y como pertenece al plano, satisface la igualdad. O sea, es igual a 0. Si yo despejo D de acá, ¿qué pasa? Y todos estos términos que están sumando pasan restando. Menos A por X0, menos B
por I0 menos C por Z0. Quiere decir que este término es D. Este término, ¿quién es? D. Por lo tanto, la distancia es igual al producto escalar. El producto escalar es A por X1 más B por I1 más C por Z1 más D. Todo dividido en ¿quién? El módulo n. O sea, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Todo esto en valor absoluto. ¿Por qué? Porque es una distancia. Esta es la formulita que es parecida a la distancia de un punto de una recta cuando la recta estaba en forma general. AX más BY más C igual a 0 era esto. AX1 más BY1 más C sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ahora se le agregó el Z1 con el D y el C. Esta era la fórmula que ustedes tienen de distancia de un punto a una recta. AX1 más BY1 más C sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ojo, porque acá estamos trabajando distancia de un punto a un plano, no de un punto a una recta. Bien. Una formulita nada más. No tiene nada del otro mundo. Es solo una fórmula. Y sería lo mismo de un punto a una recta, ¿verdad? Nada más que cambiar Claro. un par de cositas. No es lo mismo, sino que es similar, análogo, parecido. ¿A qué hora rendiríamos, profe? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana creo que les puse a los chicos yo. No les puse horario. Nosotros avisamos al departamento, pues lo estoy viendo acá, sábado 12 de junio, segundo parcial de química, a las 9 de la mañana. Nosotros lo hemos puesto a las 10 de la mañana el día. Le damos una hora más para que reflexionen. Para que podamos dormir de la fiesta del viernes, ¿o no, profe? Claro, sí, señor. Todos, ustedes y nosotros también tenemos. De paso, tenemos Parcial menos del excusas. sábado. De paso, no tenemos excusa para decir que era porque recién nos despertábamos. Claro. Miércoles 9 de junio a las 21 horas es la evaluación de análisis 1 de electrónica y electromecánica. Parece que nunca dije yo. Sí, sábado 15 de junio, primer parcial de rastrear. No puse el horario, no avisé al departamento del horario, pero ya les aviso a ustedes que a las 10 de la mañana. Lo de electrónica ya saben que a esa hora. ¿Por qué? Porque el ingeniero Molina me preguntó cuando estaba en clase a qué hora era el examen. A las 10 va a ser entonces. A las 10 de la mañana. Bien. Ponemos un ejemplo. Un ejemplo. Esto es aplicar nada más que la formulita. Decimos, bueno, a ver, el plano pi tiene ecuación 2x menos 3y más 4z menos 5 igual a 0.
Y queremos saber la distancia del punto P1 que tiene componentes 2, menos 1 y 3. Bueno. La fórmula, nada más. Valor absoluto, A, B y C. 2 por A, por X1. X1 vale 2. Más B. B vale menos 3. ¿Sí? Entonces directamente queda menos 3. Por I sub 1. I sub 1, la componente es menos 1. Más C, que es 4. Por la componente Z1. Z1 que es 3. Más D, en este caso D es negativo, vale menos 5. Fíjense que las componentes del punto 2, menos 1 y 3 son las que están entre paréntesis. 2, menos 1 y 3. Y el plano tiene componentes A, B y C. 2, menos 3, 4. 2, menos 3 y 4. Y el término independiente menos 5. Y abajo, la raíz cuadrada de A al cuadrado, 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Esto en valor absoluto. Hacemos 2 por 2, 4, 3 por 4, 12, 4 más 12 son 16. 3 por 1, 3, menos por menos más, 16 más 3, 19, menos 5, 14. Sobre la raíz cuadrada de 16 más 9, 25, más 4, 29. 14 dividido en la raíz cuadrada de 29. Y eso, profe, da 2,59, 2,60. Sí, 2,6. Bueno, lo van a poder ver y va a ser muy difícil que lo podamos visualizar. ¿Por qué? Nosotros graficamos. A ver, ¿qué vamos a graficar? Y una porción de plano. La ecuación segmentaria de este plano sería X dividido en, paso el 5 para allá, divido todo por 5. El 2 que está en el numerador lo paso al denominador. Más I sobre 5 y este menos 3 lo paso al denominador. Más Z sobre 5 y al 4 lo paso al denominador. Esta sería la ecuación segmentaria. 5 medios en X, 2,5. Menos 5 tercios y más 5 cuartos. Entonces ponemos una unidad en el eje Y, un marcador en el eje Z y un marcador en el eje X haría que esto valga 2 unidades. Entonces, como es 5 medios, es 2,5, que dice que esto es 1, 2 y un poquito más. Eso es 5 medios. Menos 5 tercios para el otro lado. O sea, tomamos un marcador y tenemos menos 1. Otro marcador tenemos por allá menos 2. Y como es menos 5 tercios, será por acá. Con Z que vale 5 cuartos. O sea, 1,25. O sea que si esto es un medio, será por acá. Entonces tenemos el plano, la porción de plano graficada en ese segmento. Ese triangulito. Pero el punto está en 2 menos 1, 3. Esto es menos 1, esto es 2. Tras una paralela, tras una paralela. ¿Y cuántas unidades? 3 unidades para arriba. O sea, 1, 2, 3 marcadores. Acá está el punto. ¿Cuál es la perpendicular? Y no se sabe porque en el dibujo no sabemos cuál es la línea perpendicular. Pero esa longitud es de 2 marcadores y medio. 1, 2 y medio. Me pasaría. Bueno, pero tampoco es en perspectiva la distancia real de un marcador. No hay forma de visualizarlo. ¿Cómo lo van a visualizar ustedes? Van a graficar el punto. Van a dar la ecuación del plano. Van a escribir la ecuación del plano, lo van a graficar en el graficador en 3D y lo van a empezar, ustedes van a ver el plano y lo van a empezar a girar de tal forma que aparezca el plano como de canto, o sea que se vea una línea. Y allí van a poder definir que a partir del punto, cuando van girando,
Va a estar el punto acá entre mis dedos, supóngase que el punto es el capuchón, entonces por allí va a estar así, y van a empezar a girar, a girar, a girar, hasta que aparezca el plano de canto. Y ahí van a poder observar aproximadamente la distancia de acuerdo al graficador. Porque esto así en pantalla, obviamente que no se interpreta. Nosotros tendremos que seguir girando y girando y girando hasta que nos aparezca esto, para ver la distancia que hay del punto al plano. Y va a ser más o menos, de acuerdo a la escala que tiene el graficador y que están viendo ustedes, aproximado, no lo van a poder medir exactamente. Tal vez sí, tal vez hacen una captura de pantalla, lo llevan a la hoja y bueno, y toman esa unidad de referencia para ver si es esa la distancia. Pero sí el graficador, o en algunos software, según el tipo de software, sí les piden medir distancia del punto al plano y les da el valor exacto, que tiene que ser ese valor con todos los decimales. Bien. Reitero, esto en el gráfico es una cosa, en la realidad o en el cálculo es otra. Entonces no es tan fácil verificar, como podíamos verificar la distancia de un punto a una recta en el plano, porque en el plano sí puedo yo medir, hacer toda escala como corresponde y medirlo correctamente o en forma aproximada. Acá no es tan fácil. Bueno, nosotros vamos a continuar luego con recta, ¿no? En el espacio. Hay un ejercicio, como para que vayan practicando, que es muy interesante, es el ejercicio 234 de la guía de autoevaluación, que está al final. El último ejercicio, yo se los dibujo acá, y ustedes van a tratar de... No sé si ven, díganmelo ustedes, la nitidez con que se ve, o no. Se ve perfecto, profe. Sí, se ve de 10, profe. Tenemos cámara nueva. Esta cámara está recién compradita en Córdoba. Así que Qué crack el profe. tiene mucha Con más... razón se ve tan bien, profe. Me veo lindo, ¿no? ¿Vieron? Impresionante. Claro. La arruga por ahí, pero bueno. A veces no es tan bueno. Es Full HD. Por eso tenemos una cámara que está mucho mejor. Para que ustedes puedan ver mejor. La anterior que la dejaron. La anterior era una webcam marca Genius. Pero en algún momento se golpeó algo, le pasó porque se empezó a ver muy borroso. Y ya la tuvimos que descartar. De la marca Genius, de las camaritas, Claro, de la antigua. como viene el mouse, y bueno, cumplió su etapa. Y esa cámara Genius la había ganado yo en un asado del Día del Profesor, o del Día del Trabajador, así, en un sorteo gané esa camarita. Bueno, pero ya no se ve más. Ahora ya tuvimos que invertir. Después les voy a pasar el número de CBU, así hacen donativos. El ejercicio dice que hay un cuerpo. No dice que hay un cuerpo, sí dice que hay una pirámide, y la pirámide está de esta forma. Tenemos el eje Z, el eje Y, el eje X, y tenemos sobre el eje X 1, 2, 3 unidades. 1, 2 y 3. Sobre el eje Y 2 unidades. Y sobre el eje Z 1 unidad acá. 2, 3, 4 unidades. 3.
Y ahí tenemos el punto Q. Entre 2 y 2, 2 acá de X y 2 de Y, tenemos 2 puntos más, que le llaman S y el punto P. Y acá, entre 1 de Z y 2 de Y, tenemos el otro punto M, y este punto lo llamamos R. Entonces, esto es un rectángulo, tiene 2 unidades de acá, 2 unidades de acá, tiene 1 de altura, o sea, como si fuera una pequeña cuña, una rampa, pero este punto Q es el vértice de la pirámide. ¿Puede bajar un poco la cámara, profe? ¿Sí? Tienen la regla en las manos, profe. Entonces, fíjense, desde el punto S al punto Q, nosotros tenemos un lado, una arista. Desde este punto P hasta el punto Q, desde R, perdón, al punto Q, desde P a Q y desde M a Q. Obviamente que esto no se ve. Serían las aristas no visibles. ¿Se entiende cómo está la pirámide? Apoyada en la pared lateral, en el eje Z, sería el eje Z, y el eje X, ahí en 3, 4, fíjense, Y vale 0. Entonces las coordenadas del punto Q son 3, 0 y 4. Porque en el eje Y, ese punto está mal. ¿Por qué está mal? Porque Z y X tienen que estar medidos en forma diagonal. Fíjense, esto es Z y esto es X. Entonces, ¿cómo es? Tiene que ser en diagonal, paralelo a X. Bueno, más o menos. La base es esta que está acá atrás, ¿no es cierto? Y como si estuviera inclinada esta base contra la pared del costado, y ahí hay una pirámide. ¿Qué es lo que dice? Pide 3 cosas. Una es deducir y obtener la ecuación del plano que contiene a la base SRMP. SRMP es la base de la pirámide. Y obviamente es un plano. Y dice, bueno, ¿cómo deducimos la ecuación de ese plano? Y bueno, plano que pasa por 3 puntos. No sobra uno, pues nos dan 4 puntos. Quiere decir que yo puedo elegir 3 puntos, por ejemplo, el punto S, ¿qué coordenadas tiene? Tiene en X la coordenada 2. En Y vale 0. Y en Z vale 0 porque está sobre el eje X. En cambio, el punto R, tiene, este que está acá, tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y, y 1 de altura que está sobre el eje Z. Este es el origen. Este punto P tiene 2 en X y 2 en Y. Y tiene 0 en Z. Y M, que está acá, tiene 0 en X, 2 en Y y 1 en Z. Entonces, SRMP, todo esto que está acá, yo elijo 3 de esos puntos y hago ecuación de plano que pasa por 3 puntos. Y encontraríamos
la ecuación. ¿Cómo sería? Bueno, ¿cómo era la ecuación del plano que pasa por 3 puntos? ¿Se acuerdan? Era x menos x1, y menos y1, z menos z1. ¿Cuál sería el punto S? Cualquiera de los 4. Si elegimos el punto S como el punto 1, ¿sí? Entonces tenemos x menos 2, y menos 0, y z menos 0. Y después tendría que generar los vectores. Por ejemplo, el SR y después el vector SM, como era el P1, P2 o P1, P3. Entonces, si yo quiero generar el vector SR, tengo que hacer extremo menos origen. O sea, R menos S, 0 menos 2, 0 menos 0, y 1 menos 0 es 1. Y si quiero generar el vector SM, como si fueran desde P1 a P3, hago M, 0 menos 2, 2 menos 0, 2, y 1 menos 0, 1. Listo, ya tengo los dos vectores. Entonces tengo menos 2, 0 y 1, y menos 2, 2 y 1. ¿Y qué tiene que hacer con esto? Igualarlo a 0. Ecuación que ustedes ya conocen, que ya saben trabajar. ¿Cómo era? Tomamos x menos 2, tapo fila y columna, y tengo 0 por 1, 0, 1 por 2, 2. 0 menos 2. Lo multiplico por menos 2. Más y menos 0, que es y, tapo fila y columna y hago 1 por menos 2, menos 2. 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 menos menos 2 se transforma en menos 2 más 2, o sea, por 0, desaparece eso. Y luego, z menos 0, que es z, multiplicado por qué, tapo fila y columna, menos 4 menos 0 es menos 4. Z por menos 4. Igual a 0. En definitiva, la ecuación del plano es menos 2 por x menos 2x. ¿Y ese plano es paralelo al eje Y? Menos 4z. Como no tiene y, el menos por el menos se hace más, 2 por 2, 4 igual a 0. Fíjense, su compañero acaba de decir, no tiene y, por lo tanto es paralelo al eje Y. Y sí, se entiende que esta sería la traza, está apoyado ahí, esta sería la otra traza en el plano horizontal, ¿sí? Y está como apoyadito paralelo al eje Y. Todo este desarrollo se hubiera evitado si yo antes, por eso el ejercicio dice deducir y obtener. Alguien podría haber deducido antes, espere, profe, en vez de hacer todo ese desarrollo del plano que pasa por 3 puntos, si yo del dibujo me doy cuenta que es paralelo al eje Y, significa que esta sería una traza y esta sería la otra traza. La traza vertical, la traza horizontal y esta la traza de perfil. Entonces, acá corta en P, en Q no corta, y acá cortaría en R. De la ecuación segmentaria sería directamente X sobre, yo tenía que haber dicho, es X sobre 2. Más Y, que vale, no existe el Y, porque es paralelo al eje Y, más Z sobre ¿cuánto? Sobre 1. Sobre 1, porque esto hay mucho que es 1, 2, 3, 4. Sobre 1. ¿Igual a cuánto? A 1. Y esta es la ecuación segmentaria del plano. Si yo multiplico todo por 2, se simplifica el 2 y me queda X. Y 2 por Z, me quedaría más 2Z.
y 2 por 1, 2, lo paso por otro lado, me queda menos 2. X más 2z menos 2. Pero si yo lo multiplico por menos 2x, menos 2 por 2 menos 4, y menos 2 por menos 2 más 4. Es la misma ecuación esta. Esta ecuación multiplicada por menos 2 se transforma en esta ecuación. O sea que es el mismo plano. O sea que yo podría haber deducido directamente esta ecuación por saber que esa era la segmentaria, la ecuación segmentaria del plano que es paralelo al eje Y. Y me hubiera ahorrado toda la ecuación. Por eso el ejercicio dice muy bien deducir y obtener la ecuación del plano. Ya está, la ecuación del plano puede ser esta. X más 2z menos 2 igual a 0, o esta que dice menos 2x menos 4z más 4 igual a 0. Es la misma ecuación, porque al multiplicarla por una constante toda la igualdad, obtenemos otra expresión que representa la misma, el mismo plano. Bien, después pide encontrar la medida del ángulo agudo que forma la base SRMP con la cara determinada por los vértices SPQ. Esto era Q. SP y Q. O sea, esta cara de la pirámide. ¿Con quién? Con la base forman un ángulo acá. ¿Qué sería? El ángulo beta. Hay que encontrar el ángulo. ¿Tengo la ecuación de la base? Sí, tengo la ecuación de la base. Ahora me faltaría encontrar la ecuación del plano este, que también es paralelo, creo yo, al eje Y. Porque la traza esta ya es paralela al eje Y. Digo. Lo que pasa es que no sé dónde corta a Z, porque este plano, que acá está alejado 3 unidades del eje X, se viene acercando y acá en la base está alejado 2 unidades. Quiere decir que si bajo 4 más va a estar alejado 1 unidad, y si bajo 4 más va a llegar a Z en menos 8. Yo me atrevería a decir que tengo X sobre 2, igual que acá, más Z sobre menos 8 igual a 1. Y esa sería la ecuación la ecuación segmentaria. Yo digo que esta línea va a continuar y va a cortar ahí abajo el Z en 8. Me parece. ¿Usted qué tenía que hacer? Plano que pasa por 3 puntos. Por el punto S, P y Q. S, P y Q. Las coordenadas de Q ya hemos dicho que son ¿cuáles? 3 en X, 0 en Y y 4 en Z. Entonces, ahora tendría que hacer de esta misma forma plano que pasa por 3 puntos. ¿Para qué? Para encontrar una ecuación. Y con esa ecuación, ¿qué vamos a encontrar? El vector normal. El vector normal de este plano es menos 2, 0, menos 4. Que son el A, B y el C. Y después hacemos ángulo entre vectores. Eso se los dejo para la clase que viene. Para que practiquen ustedes y me digan la clase que viene si encontraron que realmente la ecuación del plano que pasa por 3 puntos es esta ecuación que yo les planteo. Por supuesto que una la tienen que transformar para ver si se da lo mismo. Y de ahí me calculan el ángulo y lo vemos la semana que viene por este mismo canal y a la misma hora. ¿Les parece? Perfecto, profe. Perfecto. Bien. ¿Cuál era el ejercicio? El número. Tienen que calcular el ángulo beta entre el plano SRMP y el plano que contiene los puntos SPQ. Sí, pero yo digo del libro, para saber más o menos del libro cuál era el ejercicio. Es el punto de la autoevaluación 234.
2,34. ¿Es del COSAC, profe? Sí, del COSAC. Igual ahí les paso la foto para que les quede el ejercicio. ¿Qué Con puso todos los datos. encima del -8, profe? Disculpe. ¿Cómo? Encima del -8. En la última Z. ecuación que sí. Z sobre menos Ah, 8. Z. Ah, porque Claro. la veía como una R. Ya. Sí, usted va a tener que consultar con su oftalmólogo. Sí, parece que sí. Z del zorro. X sobre 2 más Z. Yo calculo que en Z menos 8. No sé si ustedes tengan que verificarlo. Tendrían que verificarlo. Bueno, chicos. Terminen ese ejercicio. No empiezo porque es muy poco tiempo para que demos recta en 10 minutos y no la dejemos a la mitad del tema, pero la clase que viene vamos a comenzar con recta en el espacio. Recta en R3.